Otra vez, feliz año nuevo, feliz año nuevo. Dios permite nuevo año para nosotros y también hoy, este domingo, vamos a escuchar la palabra de Dios tan preciosa. Siempre Dios tiene plan hacia nosotros. Este plan es bueno, por eso hoy, escuchando la palabra de Dios de primer domingo, abriendo nuestros corazones, abriendo nuestros oídos, escuchemos más atentamente, por favor. El tema muy importante, inicio de este año, de nuevo año. Vamos a orar para iniciar. Vamos a orar. Padre Dios, Santo Misericordioso, te damos las gracias por salvarnos, por hacernos hijo de Dios. Después de salvarnos, Dios no nos dejó como huérfano, sino guía y ayuda nuestra vida hasta ahora, en este nuevo año. Por eso te damos las gracias, y gracias por permitirnos año nuevo para vivir para la gloria de Dios y para el Evangelio, para tu iglesia. Gracias por darnos todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad para que vivamos la vida cristiana. Hoy, los hermanos amados, así reunimos juntos ante Dios y en Cristo para que escuchemos la palabra de Dios. Gracias por permitirnos este momento tan precioso. Por favor, ayúdanos para que podamos entender bien tu buena voluntad y plan hacia nosotros, y nos llena tu sabiduría y tu poder que necesitamos a través de tu palabra. Y si hay algunos hermanos que no pueden asistir hoy por cualquier razón, por favor, guía y protege sus vidas para que sean glorificados a Dios en donde quiera están ellos. Confiamos en la mano poderosa todo este tiempo, en el nombre de Jesús, quien siempre nos ama. Hemos orado. Amén. Primeramente vamos a buscar Eclesiastés capítulo 11. Busquemos Eclesiastés capítulo 11. Eclesiastés capítulo 11, versículo 1 al 10. Hoy texto principal poco largo, también tiene muchas enseñanzas para los cristianos. En inicio del año, sí, hoy vamos a aprender el tema muy importante para los cristianos, para la vida cristiana en este año nuevo, en inicio de nuevo año. Versículo 1 al 10, yo voy a leer. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Reparte a 7 y aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, ahí quedará. El que al viento observa, no sembrará, y el que mira a las nubes, no segará. Como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Suave ciertamente es la luz, y agradable a los ojos ver el sol,
Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal, porque la adolescencia y la juventud son vanidad. Sí. Hasta versículo 10 hemos leído. Hoy vamos a aprender con este texto principal. Vamos a recibir unas enseñanzas de la vida cristiana. Hoy en el primer domingo de nuevo año 2020 vamos a aprender cuál es la manera sabia. ¿Cuál es la manera sabia de vivir? ¿Y cuál es el propósito correcto de la vida cristiana? Aquí otra vez, Eclesiastés capítulo 11, versículo 1, 11:1. Si lo tienen, leamos juntos. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Sabemos bien este versículo muy conocido, muy famoso para los cristianos. Esto es la ley de la vida cristiana, sí. Así empieza, capítulo 11, así empieza con este versículo 1, empieza así. Esto es la ley de la vida cristiana. Antes estudiamos sobre este tema, sí, sobre este tema de la ley de la vida cristiana. Entonces, hoy también vamos a pensar en esto. Vamos a aprender sobre este tema. En el mundo de la naturaleza, hay orden y leyes básicos, ¿no? En la naturaleza. De igual manera, en la vida cristiana también hay orden y leyes. Sí, la ley de la vida cristiana. Hay la ley de la naturaleza, también hay de la vida cristiana. Por lo tanto, al llevar la vida cristiana es importante seguir esta ley, ¿sí? Seguir la ley. Es muy importante. Aquí dice sobre la ley de la vida cristiana. El pan es comida, ¿no? Este pan es muy importante para las personas, sí. Sin pan no podemos vivir, sí. Necesita comida. El pan es algo esencial para vivir, para las personas, sí. Para los cristianos también. Asimismo, el pan mismo es dinero. Podemos pensar así, el pan es dinero. Compran y venden pan, ¿sí? Podemos entender en este concepto, pan es dinero. Pero, ¿quién va a echar su pan sobre las aguas? Sin ninguna razón. ¿Quién? Es tan raro, ¿no? No habrá tal persona, ya que es una locura, ¿sí? Es muy raro. Desde el punto de la vista de las personas, dicen, guarda al máximo tu pan en tu almacén. Sí. Esto es la vista de los hombres. Esto será la palabra más apropiada, ¿no? Sí, palabra apropiada. Pero la Biblia dice que así, echa tu pan sobre las aguas. Sí, totalmente al contrario, ¿no? Totalmente diferente
con el pensamiento del hombre, ¿sí? Hombres piensan que guarda al máximo tu pan en tu almacén, pero la Biblia dice, echa tu pan sobre las aguas. ¿Por qué dijo Dios? ¿Por qué dijo Dios así? ¿Qué sentido tiene esa palabra? Hoy vamos a pensar sobre esto. Conforme a la Biblia, agua es imagen de la palabra de Dios. Sí, agua es una sombra de la palabra de Dios. Aquí, Efesios 5:26 dice, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. Sí, el agua es la sombra de la palabra de Dios. Por lo tanto, echa tu pan sobre las aguas se refiere a echa tu pan sobre donde se cumple la obra de la palabra de Dios. Podemos entender así. Asimismo, en la Biblia, el agua es una imagen, una sombra del Espíritu Santo también. Agua significa la palabra de Dios y también Espíritu Santo en la Biblia. Asimismo, en la Biblia el agua es una imagen del Espíritu Santo también. Por eso podemos pensar que echar el pan sobre donde se manifiesta la obra del Espíritu Santo, podemos entender así también. Invierte tu vida donde se manifiesta la obra de la palabra de Dios y del Espíritu Santo. Así tenemos que pensar, así podemos pensar con este versículo, ¿no? En la época de la vida pública de Jesús, habían mujeres que seguían a Jesús. Ellas servían a Jesucristo con sus bienes. Esto es igual como echar el pan sobre las aguas. En la Biblia había también personas que sacrificaban sus cosas más preciosas en donde había obra de Dios. Sí, en la Biblia aparecen muchas historias como esto. Sus bienes, su vida, hasta su muerte. Sí, hay muchos personajes, sí, aparecen en la Biblia. La gente del mundo piensa que tales personas son necias. Sí, personas mundanas piensan así, son necias, ellos son necias. La gente dice, ¿por qué desperdician las cosas tan preciosas? Hay que usar para sí mismo o para su familia. Esto es el pensamiento del hombre, generalmente. Pensamiento de la persona mundana. La gente dice así, la gente piensa que los cristianos están perdiendo su tiempo para las cosas inciertas. Ellos piensan así, pero ¿cómo piensan ustedes? Eso nunca es así, no es así. Al leer la Biblia entera, podemos conocer una cosa. Al sacrificarse a sí mismo por la obra de Dios, sin falta va a hallarse a sí mismo. Sí, recuperará. Dios nos devuelve más de lo que hemos sacrificado. Esto es la promesa de Dios. También esto es la ley, el principio y la verdad. Sí. Por eso, hoy vamos a pensar sobre este tema. Aquí dice, echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Esto es la promesa de Dios. O sea, invierte tu vida por el Evangelio, después de muchos días lo hallarás. Pero tenemos preocupación. Aquí dice, después de muchos días. Después, muy rápido, no. Muchos días dice. Entonces, aquí, después de muchos días, se refiere
tanto a este mundo como al mundo venidero. Si vivamos por el Señor y por el Evangelio, después de unos días, sin falta lo hallaremos. Esto es la promesa de Dios. Sí. La promesa no es solamente para el mundo venidero, sino también para este mundo también. Entonces no se preocupe. Sí. Muchos días significa así, incluido nuestros días también, en este mundo. Sí o sí recuperará. Dios recompensará a nosotros. Si vivamos por el Señor, podemos comprender que Dios también nos ayuda en este mundo también. Sí, en este mundo. Aquí, San Marcos, busquemos San Marcos capítulo 10, pero Eclesiastes, marquemos y busquemos Marcos 10. San Marcos 10, versículo 28 al 30, yo voy a leer. Entonces Pedro comenzó a decirle: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo: de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones y en el siglo venidero la vida eterna. Esto es la promesa de Dios, no es mentira. Sí, recuperará. No se preocupe entonces. Los que invierten su vida en el sitio donde se cumple la obra del Señor tienen la promesa en este mundo y también en el mundo venidero. Por eso dice muchos días, porque incluido todos los días, incluido vida eterna. Por eso, incluido nuestra vida también en el mundo. Pero los que han vivido solo de manera egoísta para ellos mismos en este mundo, al estar delante de Dios no tendrán nada. Por eso tenemos que pensar bien, tenemos que conocer exactamente cuál es la ley de Dios, cuál es el principio de Dios, principio de la vida cristiana a través de la Biblia. Hoy vamos a aprender sobre esto, ¿no? San Mateo, capítulo 6, versículo 19, 21, busquemos San Mateo 6. San Mateo 6, 19 al 21. 19 al 21, si lo tienen, leamos juntos. No os hagáis tesoro en la tierra, donde la polilla y el orín corrompen, y donde ladrones minan y huertan, sino haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni huertan. Porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Sabemos bien este versículo, ¿no? En este versículo, los tesoros son una imagen de las cosas preciosas para las personas, sí, para todas las personas, tesoros. Los que aman el dinero es su tesoro, ¿no? Los que aman más las almas son su tesoro. ¿Cuál es nuestro tesoro? Pensemos. ¿Cuál es nuestro tesoro? Cualquiera que sea el tesoro, no debemos hacerlo en esta tierra, sino en el cielo. La Biblia dice así: pues
¿Cómo podemos hacer tesoro en el cielo? ¿Cómo? Hacer el tesoro en el cielo es echar el pan sobre las aguas. Esto es la ley, esto es el principio. Sí, esto es hacer el tesoro en el cielo, echar el pan sobre las aguas. Ciertamente después de unos días la vamos a hallar. Sí, es verdad. Eso es la promesa de Dios. Promesa de Dios. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 17, 18. Aquí, Primera de Timoteo 6, 17 y 18 dice así: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan la esperanza en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo, que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos, que hagan bien, que sean ricos en buenas obras, dadivosos, generosos. Sí, aquí explica bien sobre tesoro, ¿no? En este versículo, hacer bien, buenas obras, ¿qué son estos? ¿Qué son estos? En este mundo no hay buenas obras, en realidad, no hay buenas obras. Hacer bien es salvar el alma, salvar el alma. Esto es hacer bien. Es la evangelización, sí, evangelización. Hacer algo para el evangelio, hacer algo para el espíritu de los demás. Esto es hacer bien, buenas obras. Proverbios capítulo 11, versículo 24, 25. Proverbios 11, 24, 25. Si lo tienen, leamos juntos. Hay quienes le parten y les es añadido más, y hay quienes le tienen más de lo que es justo, pero vienen a pobreza. El alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Leyendo este versículo, algunos puede que ayudan a muchas personas teniendo la compasión. Sí, leyendo este versículo. Claro que hay muchas cosas que podemos ayudar a los necesitados. Pero, pensemos. Sobre todo, la ayuda más necesaria es dirigir el alma para recibir la salvación. Sí. Esto es la ayuda verdadera. Sí. Es dar la vida nueva, dar la vida verdadera a los demás. De esta manera tenemos que ayudar a otras almas. Sí. Esto es nuestro papel de los cristianos. Proverbios 19, versículo 17. Tenemos que pensar bien sobre este concepto. Proverbios capítulo 19, versículo 17. Si lo tienen, leamos juntos. A Jehová presta el que da al pobre, y el bien que ha hecho se lo volverá a pagar. Sí. ¿Quién será? ¿Quién será el pobre? ¿Quién? Claro que los pobres carnales también son los pobres, pero en realidad, bíblicamente, pensemos, en realidad, los verdaderos pobres son los pobres en espíritu, sí, almas perdidas, los pobres en espíritu. San Mateo 5:3 dice así: bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
Aquí dice, las almas que no han recibido la salvación y están errando por el mundo son los pobres de verdad ante los ojos de Dios. Tenemos que pensar en el concepto de Dios. Sí. Ante los ojos de Dios, ellos son pobres. Tener compasión para los no salvos y dirigirles hacia Dios es la cosa más agradable para Él. Sí. Tenemos que pensar bien este concepto. Esto es la ayuda verdadera. Todo lo que trabajamos y sacrificamos para el Evangelio, Dios nos lo va a devolver sin duda. Esto es la promesa de Dios. Esto es la ley de Dios. Principio. En la Biblia sale varias bendiciones. Entre ellas vamos a ver una. Aquí, Salmos 41, versículo 1. Salmos 41, versículo 1. Si lo tienen, leamos juntos. Bienaventurado el que piensa en el pobre, en el día malo lo librará Jehová. Librará Jehová. Sí. Aquí explica sobre bienaventurado. Está escrito que el que piensa en el pobre es bienaventurado, dice. El que piensa en el pobre, es decir, el que ayuda a los pobres. Podemos entender así. Jesucristo pensó primero en el pobre, sí, en su vida pública. Nosotros somos los pobres espiritualmente. Antes somos los pobres. Jesús se sacrificó por nosotros, para estas personas. De esta manera, Él cumplió la salvación. Él murió por los pobres. Podemos entender así. Él murió por los pecadores, o sea, por los pobres. Por lo tanto, Jesús ha sido y nos dio un ejemplo para preocuparnos por los pobres. Asimismo, tenemos que seguir el ejemplo de Jesucristo. En este concepto tenemos que pensar, igual que Jesús se sacrificó a sí mismo para nuestro espíritu, ahora tenemos que sacrificarnos por otras almas, para el Evangelio, para la salvación. Esto es la ayuda verdadera. Entonces, ¿cómo vivimos? ¿Cómo vivimos para las almas de otras personas? La cosa más grande que podamos hacer para otras almas es evangelizarles, sí, evangelización, predicar. Debemos vivir para el Evangelio y vivir para la iglesia. Esto es trabajo de la iglesia, predicación, evangelización. Esto es papel principal de nuestra vida también, trabajo principal de la iglesia. Sí. ¿Qué más otro? Esto único, ¿sí? Gran trabajo principal, evangelización. Cuando ya no vivimos para nosotros mismos, sino para otras almas, Dios sin falta nos ayuda. Esto es la ley, ¿sí? Por eso tenemos que vivir con este propósito, con este concepto, para vivir para el Evangelio. Así vivamos, si vivamos así, Dios sin falta nos ayuda. Esto es echar el pan sobre las aguas. Salmos 41, 2, abajo, versículo 2. También leamos juntos. Jehová lo guardará y le dará vida, será bienaventurado en la tierra, y no lo entregarás a la voluntad de sus enemigos. Aquí también dice así. Dios ha dicho que si vivimos para otras personas,
cuando tengamos dificultades, Él nos ayudará sin falta. Sí. Esto es el principio. Esto es la manera de Dios que guía nuestra vida cristiana. Esto no es para otras personas, sino para mí mismo, en realidad. Por eso, para mí. Primera de Timoteo capítulo 6, versículo 19, yo voy a leer. Atesorando para sí buen fundamento para lo porvenir, que echen mano de la vida eterna. La Biblia dice así: sin duda hará recompensa del Señor, recompensa de Dios. Volvemos a Eclesiastés 11, vamos a volver, Eclesiastés 11, versículo 2, aquí también dice así: reparte a 7, aún a 8, porque no sabes el mal que vendrá sobre la tierra. Al tener la ocasión, oportunidad, al tener la ocasión para hacer el bien, tenemos que vivir para el alma de otras personas. Cuando Dios nos da su poder, tenemos que vivir por el Evangelio. Sí, yo tengo juventud, sí, fuerza, tenemos que usar esto para el Evangelio. Esto es la ocasión que Dios nos da, ¿no? Entonces, si tengamos algunas fuerzas, tenemos que usar para el Evangelio. ¿Por qué? Dios nos dio, nos permite esto. Son de Dios, no de nosotros. Este mundo es inseguro, ¿sí? Este mundo es inseguro y somos débiles. No sabemos cuándo terminará esta ocasión, ¿sí? Por eso, donde se anuncia el Evangelio, hay sacrificio de los cristianos. Sí, esto es el principio. No hay obra de Dios sin sacrificio. Es relacionado, sí. Especialmente cuando una iglesia empieza, hace falta más sacrificio. Sí, recordando sobre nuestra iglesia también. Yo no estuvo, sí, pero aquí algunos hermanos recuerden, ¿no? Primer momento. Habían muchos sacrificios de los hermanos. Por eso así, escuchando la palabra de Dios aquí en esta iglesia, sí. Esto es manera de Dios que trabaja entre nosotros. Necesita sacrificio para el trabajo de Dios. Al empezar una iglesia, generalmente desde una familia empieza, ¿no? Una familia. Las iglesias primitivas también empiezan así. Esto es el principio, la ley. Por ejemplo, en Filipos, primero Lidia recibió la salvación. Sí, hermana Lidia recibió la salvación. Luego ella evangelizaba a su familia y su familia recibió la salvación. Desde su casa empezó la iglesia. Sí, la Biblia explica así. Por supuesto que abrir su casa no es algo fácil. Tuvo que sacrificarse. Con el paso del tiempo, se multiplica el número de los hermanos. Ya no puede reunirse en esa casa, hay que reunirse en un local. Pero un local no puede aparecerse por sí solo, ¿no? Hace falta más sacrificio entonces. Sacrificándose, alquilan un edificio de la iglesia o lo construyen, ¿sí? Mirando esta situación en nuestra iglesia también, ¿sí? Iglesia Lima, iglesia de Cusco, así, con sacrificio, edificando. La historia de todas las iglesias es así. Cualquier iglesia grande empezó en una casa. Esto es bíblico, sí. Esto es el principio.
mirando esta situación, podemos entender, nuestra iglesia, muy bíblico, está creciendo muy bíblicamente. Sí, iglesia Chimbote también, ¿no? La historia de todas las iglesias es así. Cuando la iglesia es pequeña, hay más trabajo, ¿sí? Hay más trabajo. Por eso, algunos piensan, si hubiera recibido la salvación en una iglesia grande, si hubiera recibido la salvación después de terminar la construcción de la iglesia, sería bueno, más cómodo. Algunos piensan así, pero eso no es adecuado, ¿sí? Ahora también tenemos muchos trabajos. Él está malentendiendo sobre el sacrificio, ¿no? Porque en una iglesia grande, ¿sí?, ya todo está hecho, como el orden, su norma, hay muchas palabras, no hace falta sacrificarse tanto, se ve así, sí, se ve así, pero cualquier momento necesita sacrificios. Estando en la iglesia grande, puedo llevar mi vida cristiana más confortable, se ve así. Aunque yo, una persona, no me voy a la iglesia, no se nota. Por eso, malentendiendo, así. Pero no es así. Cuando tenemos muchas cosas por las cuales tenemos que sacrificarnos, es algo más bienaventurado. Sí, es verdad. La Biblia dice así: echa tu pan sobre las aguas. Dios recuperará, sí, recompensará. Esto es la ley de Dios, promesa de Dios, más bienaventurado, porque Dios nos recompensará todo, sí. El sacrificio es una ocasión para nosotros, la oportunidad muy preciosa. Es una ocasión para que podamos participar en la obra de Dios. Sí, obra de Dios. Tan precioso, ¿no? Dios nos ha dado la oportunidad así, en la iglesia, en nuestra vida cristiana. Al tener la oportunidad, tenemos que hacer más el bien. Tenemos que sacrificarnos más. Esto es adecuado. Si perdimos esa ocasión, ya desaparecerá la ocasión que podamos hacer bondades. ¿Sí? Entonces, cuando tenga la oportunidad, hay que agarrar esto. ¿Sí? Algunos se lamentan delante del Señor por perder la ocasión de anunciar el Evangelio. Sí. Ahora nosotros tenemos muchas oportunidades, porque Dios permite nuevo año, ¿sí? También permite seminario. Falta unos días, desde 20 habrá seminario. Pastor David va a predicar más fuertemente. Ahora esperando mucho, ¿sí? Él preparando mucho, ¿sí? Jin Juan también, ¿sí? Entonces, prediquen. Esto es la ocasión. Agarren esta ocasión, esta oportunidad. Dios recompensará más grande. Esto es la promesa de Dios. Participen en todo. Esto es agarrar la ocasión. Unos, aquí, Eclesiastés, capítulo Eclesiastés capítulo 11, versículo 3, si lo tienen, leamos juntos. Si las nubes fueren llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Y si el árbol cayere al sur o al norte, en el lugar que el árbol cayere, ahí quedará. Sí. Esto es también la ley de naturaleza, ¿sí? Ley de naturaleza. Aquí dice así, unos leyendo este versículo
tienen duda, algunos tienen duda. ¿Por qué en la Biblia ha puesto esa frase tan obvia? ¿Por qué? Pero, pensemos, es Dios quien estableció la ley para que estas cosas sean lógicas. Un año tiene 365 días, ¿no? Hay primavera, verano, otoño e invierno, ¿no? Dios de esta manera creó la ley de la naturaleza. Esto es la ley de la naturaleza. Los consideramos algo muy lógico, ¿no? Dios, en versículo 1, ya recuerdo, ¿sí? ¿Recuerdan? Versículo 1, echa el pan sobre las aguas, dice, versículo 1. Dios en versículo 1 explica la ley de la vida cristiana, ¿sí? La ley de la vida cristiana, ley espiritual. Luego explica la ley de la naturaleza, ¿sí? Primero, ley de la vida cristiana, después la ley de la naturaleza. Esto es el orden. Pero los mundanos piensan al contrario de esto. Piensan que la ley de la naturaleza está por encima de la ley de la vida cristiana. Al contrario, mundanos, sin Dios, consideran menos la ley de la vida cristiana de versículo 1, ¿sí? Esto es primero, pero consideran menos la ley de la vida cristiana de versículo 1 que la ley de la naturaleza de versículo 3. Pero bíblicamente el orden es versículo 1, es primero, ley de la vida cristiana, después ley de la naturaleza. Considerando que la ley de la naturaleza es algo muy obvio y lógico, no pueden confiar en la ley de la vida cristiana. Mundanos piensan así, ¿sí o no? Pero lamentablemente, entre los cristianos también piensan algunos así. Es tan lamentable. ¿Qué tenemos que agarrar? ¿Qué ley tenemos que agarrar? ¿Ley de la vida cristiana o ley de la naturaleza? Ley de la vida cristiana. La vida cristiana es conforme a la ley cierta. 100%. Cumple. La ley de Dios está por encima de nuestra circunstancia. Nuestra vida cristiana es conforme a nuestra fe. Por eso necesita que escuche la palabra de Dios, ¿sí? Con promesa de Dios, ¿sí? Palabra de Dios, podemos entender, esto es la ley de la vida cristiana, cierta. Podemos tener confianza en Dios más a través de la Biblia. Por eso necesita escuchar la palabra de Dios, escuchar promesa de Dios. Es cierta. Eclesiastés 11:5, abajo 5, aquí dice así: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignorarás la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Dios, el cual hace todas las cosas. Es verdad también. Dios hace todas las cosas. Después de hablar de la ley de la vida cristiana, habló de la ley de la naturaleza. Esto es el orden. Y ahora explica de Dios, quien cumple todas las cosas. Sí, orden de Eclesiastés 11 es así, ¿sí? Explica sobre la ley de la vida cristiana, ley después de esto, ley de la naturaleza. Ahora explica sobre Dios, quien cumple todas las cosas. Es verdad, cumple todas las cosas. En nuestra época, pensemos, la ciencia
la ciencia está desarrollada mucho, sí, desarrollada mucho, pero por mucho que la ciencia esté desarrollada, no pueden saber en qué lugar empieza el viento, sí, no sé todavía, ni manejan vientos, sí, es verdad, no tiene capacidad, no tenemos capacidad. El que señorea los vientos es Dios. Por eso tenemos que confiar en Dios. Tenemos que preguntar a Dios sobre esto. Él tiene respuesta. Él tiene la manera cierta. De verdad, los hombres tenemos conocimiento limitado. Sí, sí. Nosotros a veces pensamos, yo tengo muchos conocimientos, muchas sabidurías, pero en la vista de Dios, nosotros somos necios, somos tontos en realidad. ¿Sí? Ayer en la reunión de jóvenes prediqué sobre esto. ¿Sí? Ahorita las personas ahora son tontos. Un poco difícil. ¿Por qué? Se ve muy inteligente, pero en realidad tontos. Antes yo me recordaba los números de amigo de mi casa, ¿sí? Pero ahorita no hace falta que recuerda, ¿sí? Porque tenemos computadora, ¿sí? Nadie recuerda número, hasta mi número también. Realmente yo no recuerdo. Se ve muy inteligente con máquina, ¿sí? Con computadora, se ve muy inteligente. Pero si en caso no tenga computadora, no tenga celular, es tonto, ¿sí? No me recuerdo mi número, por eso. Sí, esto es nuestro aspecto de nuestra época. Ciencia muy avanzada, pero en realidad es necio ante Dios. Nosotros tenemos que pensar en el concepto de ante Dios. Ante Dios, nosotros no sabemos muchas cosas. Nuestros conocimientos, nuestros sabios limitados, ¿sí? De muchas otras cosas no sabemos nada. Pero Dios, por eso, Dios es omnisciente, ¿sí? Todopoderoso, omnisciente. Dios tiene el poder de hacer todas las cosas. Aquí dice, ¿sí? Dios el cual hace todas las cosas, ¿sí? Computadora tiene mucho poder, pero Dios es Dios, omnisciente, todopoderoso. No podemos comparar con Dios cualquier cosa, ¿no? Entonces, Dios es omnisciente, Dios tiene el poder de hacer todas las cosas. Dios que hace todas las cosas hizo una ley, ¿sí? Él hizo una ley de la vida cristiana. Él no ha quebrantado esa ley y siempre la cumple. Entonces, tenemos que agarrar en esa ley, ¿sí? Tenemos que confiar en esta promesa. Esto es la ley. Sí o sí, cumple. Desde Génesis hasta Apocalipsis, en la historia, el plan de Dios se cumplió. Sí, se cumplió. Está cumpliéndose y se cumplirá. Sí, según su promesa. Según la palabra de Dios, Él cumple todos sin falta. Por lo tanto, debemos vivir conforme a su palabra. Tenemos que creer en Dios que nos ha prometido, ¿sí? Agarrando su promesa, ¿sí? Esto es la ley. Uno vive según la Biblia, Dios cumple su promesa a través de esa persona, ¿sí? Jesús
le dijo a Pedro, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Y Pedro de verdad llegó a ser un pescador de hombres, sí, de verdad, según su palabra. Confiamos nuestra vida en el Señor. Él va a cumplir sus cosas a través de nosotros. Entonces, para nosotros, ¿cuál es la manera más sabia? ¿Cuál es la manera más sabia? Tenemos que entregarle nuestra vida a Dios y tenemos que vivir conforme a su palabra. En este mundo, vivir de manera cómoda, sí. Muchas personas vivir de manera cómoda es algo sabio, piensan así, algo sabio. Pero en la Biblia no pasa así, sí, es diferente. Job, capítulo 23, versículo 10. Job 23, versículo 10 al 14. Aquí dice así: mas Él conoce mi camino. Sí, Dios conoce mi camino. Mas Él conoce mi camino, me probará y saldré como oro. Mis pies han seguido sus pisadas. Guardé su camino y no me aparté del mandamiento de sus labios. Nunca me separé. Guardé las palabras de su boca más que mi comida. Pero si Él determina una cosa, ¿quién no hará cambiar? Su alma deseó e hizo. Él pues sacará lo que ha determinado de mí, y muchas cosas como estas hay en Él. La Biblia explica así: Job sabe que Dios es el que cumple todas las cosas. Job sabe. Él confiaba solo en Dios y vivía según la voluntad de Dios. Job vivía así. Aquí Salmos 37, versículo 6, versículo 3 al 6, también yo voy a leer. Confía en Jehová y haz el bien, y habitarás en la tierra, y te apacentarás de la verdad. Deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino, y confía en Él, y Él hará. Exhibirá tu justicia como la luz y tu derecho como el mediodía. Al confiar nuestra vida en Jehová, Él nos cambiará como Él quiera. Sí, esto es la promesa de Dios. Si le entregamos a un alfarero un barro, con este barro hará lo que quiere, ¿sí? Al entregarle a Jehová nuestra vida entera, sin duda Dios va a cumplir su obra tal como Él quiere. Esto es tan precioso, ¿sí? No tenemos preocupación entonces. Somos cristianos, somos hijos de Dios. Él quiere cumplir su promesa hacia nosotros. Entonces, agarrando esta promesa, tenemos que vivir siguiendo los pasos de Jesús, los pasos de Dios. Al entregarle a Jehová nuestra vida entera, sin duda Dios va a cumplir su obra tal como Él quiere. Sí, esto es verdad. Romanos capítulo 8, versículo 28, Eclesiastes 11, 5, yo voy a leer. Aquí dice así: y sabemos que a los que aman a Dios, sí, nosotros amamos a Dios. ¿Por qué? Somos cristianos, somos hijos de Dios. Este versículo para nosotros entonces. Y sabemos que
a los que aman a Dios, sabemos que nosotros, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es la promesa de Dios. Todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Es verdad. Para nosotros también. Todas las cosas les ayudan a bien. Alrededor de nosotros hay muchas cosas, pero estas cosas, todas las cosas, ¿no? Estas cosas les ayudan a bien. Al fin terminará con bien, confiando en Dios, ¿no? Eclesiastés capítulo 11 versículo 5, aquí dice así: como tú no sabes cuál es el camino del viento, o cómo crecen los huesos en el vientre de la mujer encinta, así ignoras la obra de Dios, el cual hace todas las cosas. Dios, el cual hace todas las cosas. Dios es el que hace todas las cosas. David fue ungido, ¿no? Fue ungido y escuchó que llegará a ser un rey, pero sabemos su vida, ¿no? Pero en consecuencia, el rey Saúl y todo su pueblo llegaron a ser sus enemigos. Sí, sabemos esta historia. Desde el punto de la vista de los hombres, parecía imposible que David llegase a ser el rey en este momento, después de escuchar la palabra de Dios. No cumplió, pero en el fin, tenemos que pensar en el fin, Dios hizo a David el rey, según su promesa, ¿sí? Según su palabra, sí o sí cumplirá. José, mientras estaba encarcelado en Egipto, le era difícil pensar en que su sueño se cumplirá algún día. Parece que pensaba así él. Pero al final, Dios le puso el cargo del ministro de Egipto. Esto es el resultado. Esto es el fin. La mano de Dios es la mano poderosa, ¿sí? La mano de Dios es la mano poderosa. Si Dios quiere alguna cosa, la cumple, sí. Dios es omnipotente, omnisciente. Tiene el poder y la sabiduría infinita. Sí, no solo una sabiduría infinita para hacer cualquier cosa. La Biblia es la promesa de Dios, promesa misma. Aquí, Eclesiastés 11:4 dice así: el que al viento observa no sembrará, y el que mira a las nubes no segará. Versículo 6 dice: por la mañana siembra tu semilla, y a la tarde no dejes reposar tu mano, porque no sabes cuál es lo mejor, si esto o aquello, o si lo uno y lo otro es igualmente bueno. Por supuesto que hay que observar el viento, hay que mirar, hay que calcular, hay que chequear sobre nuestra vida también, ¿no? Pero lo más importante que ver el viento es el tiempo. El tiempo es más importante. Cuando llega su tiempo, los labradores tienen que sembrar las semillas. Aunque llegue su tiempo, pero por observar demasiado el viento, podrá perder la ocasión de sembrar semilla. Sí, podrá ser. Los que siembran y cosechan sus frutos tienen que ver bien el viento, pero no deben hacer caso demasiado. Sí, el tiempo es muy importante. Hoy hace mucho calor, hay mucho viento, hoy llueve mucho.
por preocuparse mucho del viento u observarlo demasiado, a veces no hacen nada. Sí, hay que cuidar. Un labrador siembra y cultiva su tierra. Esto nos da una reacción de fe. Dios hizo las normas y las leyes básicas. Por eso, los labradores siembran y cuidan diligentemente, sigan los frutos. De esta manera, si llevamos la vida cristiana con diligencia, conforme a este hecho, el Señor nos dará la recompensa. Aquí, Gálatas 6, versículo 8 al 9, y Salmos 106, 126, 5, 6, yo voy a leer. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos, pues, de hacer bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Sí, la Biblia explica así. Abajo, Salmos 126, 5, 6. Miremos la pantalla, leamos juntos. Los que sembraron con lágrimas, con regocijo segarán. Irá adando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Esto es la promesa de Dios. Dios quiere pedirles algo a los salvos. Dios quiere que confiemos en su palabra y vivamos conforme a su palabra constantemente. Sí, Dios quiere esto. Para la vida cristiana, lo importante es la diligencia. No solo una vez, en el pasado, no solo una vez, sino llevar la vida cristiana constantemente y correctamente todos los días de nuestra vida, todos los días, constantemente. Más importante, los que trabajan en campo tienen que trabajar constantemente, no solo una vez, y luego abandonar. Proverbios 22, 28 dice así: ¿has visto hombre solícito en su trabajo? Delante de los reyes estará, no estará delante de los de bajo condición. Estar delante de los reyes significa que va a ser honrado. Es la promesa también. Hay punto común de las personas que fueron utilizados delante de Dios en la Biblia. Dios llama a alguien que está trabajando diligentemente. Dios utiliza personas diligentes y fieles. Aquí Eclesiastés 11, 7 al 8 dice así: suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol. Pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. La luz y el sol se refieren a estar en prosperidad. Sí, prosperidad. De lo contrario, los de las tinieblas se refieren al momento de estar en aflicciones. Tenemos aflicciones. Sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Aquí dice así. Podemos decir que los días de las tinieblas son un momento de tener aflicciones en nuestra vida,
hay un momento de aflicciones, dolor, enfermedad, reproche, dificultades, economías, tales cosas pueden llamarse aflicciones, ¿no? Pero los cristianos tienen la promesa de Dios. Promesa de Dios. No se preocupe entonces. Aquí, Salmos 84, versículo 6 al 7. Miremos en la pantalla. Leamos juntos. Atravesando el valle de lágrimas, lo cambian en fuente. Cuando la lluvia llena los estanques, irán de poder en poder. Verán a Dios en Sión. La promesa de Dios es así. A lo mejor Job antes no habría pensado que a él le vendrían los días malos. Sabemos la historia de Job, ¿no? ¿Sí? Todos sus hijos murieron, perdió todos sus bienes, su cuerpo ni una parte era sana. En las aflicciones de Job había voluntad de Dios. ¿Sí? Job, mientras sufría, le costaba encontrar la voluntad de Dios, pero al final, él entendió. Sabemos bien la voluntad de Dios a través de Job. Santiago 5:11, miremos en la pantalla, leamos juntos. He aquí, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Habéis oído de la paciencia de Job y habéis visto el fin del Señor, que el Señor es muy misericordioso y compasivo. Sí, sabemos, a través de la Biblia, sabemos el fin de Job. Por eso podemos tener la paz, a pesar de que pasamos unas aflicciones. Las dificultades que ahora tenemos también serán así. Eclesiastés 7, 13 al 14, también, miremos pantalla, leamos juntos. Mira la obra de Dios, porque ¿quién podrá enderezar lo que Él torció? En el día del bien goza del bien, y en el día de la adversidad considera. Dios hizo tanto lo uno como lo otro, a fin de que el hombre nada halle después de él. Sea buena o sea mala, mi circunstancia, Dios tiene su plan que quiere cumplir a través de mí. En el futuro, sabremos su plan claramente y le daremos la gloria a Dios. Sí. Aquí, Eclesiastés 11, 7 al 8, yo voy a leer. Suave ciertamente es la luz y agradable a los ojos ver el sol, pero aunque un hombre viva muchos años y en todos ellos tenga gozo, acuérdese, sin embargo, que los días de las tinieblas serán muchos. Todo cuanto viene es vanidad. En todo este contexto, los días de las tinieblas se refieren a la vejez, ¿sí? La Biblia dice que la juventud es el amanecer. Yo voy a leer Eclesiastés 11, 9 al 10, voy a leer. Alégrate, joven, en tu juventud, y tome placer tu corazón en los días de tu adolescencia, y anda en los caminos de tu corazón y en la vista de tus ojos, pero sabe que sobre todas estas cosas te juzgará Dios. Quita pues de tu corazón el enojo y aparta de tu carne el mal.
porque la adolescencia y la juventud son vanidad. La adolescencia, la juventud, quieren decir el amanecer en nuestra vida. La vejez es anochecer, va a oscurecer. Aquí, Eclesiastés 12, 1 al 2, 12, 1 al 2, miremos en la pantalla, leamos juntos. Acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento, antes que se oscurezca el sol y la luz y la luna y las estrellas y vuelvan las nubes tras la lluvia. Al oscurecerse el sol, la luna y las estrellas se refieren a la vejez. Salomón está exhortando a todo el mundo. Sí. Esto es, escribió Salomón. Con la sabiduría que Dios le dio a Salomón, él estaba hablando cuál es la vida justa, donde trabaja la palabra de Dios y el Espíritu Santo, nosotros sacrificarnos nuestra vida. Tenemos que vivir para almas de las otras personas. Esto es la manera sabia. Dios, que hace todas las cosas, está con nosotros. Por eso debemos confiar todo en Él e invertir nuestra vida en el Evangelio. Esto es la ley de Dios, ley de la vida cristiana. Los labradores siembran semillas confiando en la ley de la naturaleza, ¿no? De igual modo, confiando en la ley de la vida cristiana, tenemos que vivir, tenemos que sembrar mi vida por el Señor con firmeza, con confianza. De igual manera, como tenemos que echar el pan sobre las aguas, tenemos que echar nuestra vida en la palabra y en la obra del Espíritu Santo. Tenemos que sacrificarnos. Este mundo no tiene esperanza en realidad, no tiene esperanza y es vanidad, sí, este mundo, vanidad, pero es el mundo que Dios nos ha permitido, sí, permite este año también, para nosotros, para los cristianos. Ahora estamos viviendo en este mundo, eso es porque Dios tiene su plan hacia nosotros, sí, su plan. Este plan es buen plan hacia nosotros. Cada uno de nosotros tenemos los días de las tinieblas. Sí, de las tinieblas. Hay que pensar que estas cosas son obvias. Obedecer a la palabra de Dios y hay que vivir por el Evangelio. Esto es la manera que pasar bien estos días, tinieblas. En este año nuevo, no vivamos para nosotros mismos, sino pensando en Dios y en las almas. Tenemos que vivir de esta manera. Hoy hemos aprendido sobre la manera de Dios. Por último, San Mateo capítulo 6, versículo 33. San Mateo 6, 33. Si lo tienen, leamos juntos. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Esto es la ley de Dios también. Este versículo también tiene la ley exacta y la promesa de Dios. Recordando este principio, vamos a vivir más
fuertemente, correctamente para Dios, para el Evangelio, en este año nuevo. Antes de terminar, yo quiero explicar sobre la meta de este año, ¿sí? La meta, entonces, vamos a pensar con este concepto de la ley de la vida cristiana, vamos a pensar. Palabra del año, este año, palabra del año es Efesios capítulo 4, versículo 2 al 3. Busquemos, 5 minutos, por favor, ¿sí? Efesios capítulo 4, versículo 2 al 3, esto es la palabra del año. Por favor, memorizar todo, ¿sí? Efesios capítulo 4, versículo 2 al 3, si lo tienen, leamos juntos. Con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los otros en amor, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Esto es palabra del año. Esto es básico, ¿sí? Con amor entre los cristianos, entre los hermanos, podemos edificar la iglesia adecuadamente. A través de este trabajo, Dios trabaja más fuertemente. Para esto tenemos algunas metas personalmente, ¿sí? Cada uno de nosotros tenemos que pensar esto, la meta de año personalmente. Primero, tiene número. Una vez completo leer la Biblia. Es muy obvio, muy básico, ¿no? Cada persona sería bueno, ¿sí? Obligatoriamente, por favor, lean, ¿sí? Una vez, por lo menos una vez completo la Biblia en este año, ¿sí? Cada día 3 capítulos, ¿sí? Podemos leer todo, ¿sí? Suficiente. Y por lo menos una persona predicamos. Esto es, dice por lo menos. Entonces, no solo uno, ¿sí? ¿Sí? Por lo menos una persona vamos a predicar, ¿sí? Tenemos ocasiones, tenemos oportunidad. 20 de enero, ¿sí? ¿Sí? Empezará, ¿sí? Es personal, el número 1, recuerden, distrito, número 10. 10 miembros aumentar, ¿sí? Esto es el meta de distrito. Por eso, 10 veces visitamos a los hermanos, por lo menos, ¿sí? Por lo menos, por un mes, ¿sí? Con los presidentes, con los hermanos, visitamos a los hermanos para aumentar miembros. No solamente número, ¿sí? Para animar los corazones de los hermanos. Esto es el propósito. Por lo menos 10 visitas cada hermano. Con los presidentes, con los hermanos, visitamos por amor. Palabra del año, con este concepto, visitamos. Y la iglesia, número 100. 100 miembros participar en domingo, por lo menos. Promedio, hasta ahora, más o menos 80, ¿sí? 70, 80 hermanos participan todo el domingo, promedio. Pero incluido los niños, más o menos 90, ¿sí? Máximo. Pero a veces llegan hasta 100, a veces. Pero este día muy chiquito, ¿sí? Por eso necesita construcción. Sí, por eso es muy necesario. En este año, con esta meta, vamos a trabajar, vamos a hacer, vamos a predicar. 100 hermanos todo el domingo participen, podemos edificar nuevamente. Tan precioso es sacrificio, ¿no? Por eso, para esto, 100 veces orar para esta meta, por lo menos. Esto es la meta del año, ¿no? Entonces, tiene números para que puedan recordar bien. Personal 1, distrito 10,
iglesia 100. Por eso, esta forma. Recuerden esto, 1, 10, 100. ¿Ciento? ¿Sí? 1, 10, 100. Esto es la meta de nuestra iglesia de este año. Así empezamos fuertemente, como aprendimos hoy con la ley de la vida cristiana. Vamos a empezar fuertemente. Dios sí o sí ayudará esta vida de nuestra vida. Vamos a orar para terminar. Vamos a orar juntos. Dios Padre, te damos las gracias por salvarnos y hacernos hijos de Dios. Hoy estudiamos y meditamos tu palabra y también recibimos muchas enseñanzas y también pensemos sobre la meta del año. Entonces, ayúdanos para que podamos cumplir esta meta en este año y también ayúdanos para que vivamos correctamente según tu palabra que estudiamos hoy. Y ayúdanos también para que podamos entender acerca de tu voluntad y seguir tus pasos muy adecuadamente ante la palabra de Dios. Ayúdanos para que podamos crecer bien en la palabra y en la iglesia. Y ayúdanos para que podamos predicar el Evangelio más fuertemente y sabiamente para tu gloria en este año nuevo continuamente. Queremos que sea glorificado a Dios a través de toda nuestra vida. Confiamos en la mano poderosa toda nuestra vida. En el nombre de Jesús, quien siempre nos ama, hemos orado. Amén.